Amén y muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí iniciando un nuevo libro en nuestro estudio bíblico. Estamos en el libro de Primero de Corintios, empezando en capítulo 1. Terminamos el libro de Romanos y ya está disponible en el YouTube, y como vamos avanzando, vamos a poner este libro también allí en el YouTube para que lo vean. Este libro de los Corintios es una epístola, es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia que Pablo formó, como vimos en el libro de Hechos, cuando leímos la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros de Pablo, como él iba visitando y estableciendo la iglesia en muchos lugares. Uno de sus lugares fue Corinto, y ahora él está escribiendo esta carta a Corinto, a la iglesia que está en Corinto, porque él quiere pues mantener su conexión con ellos, bendecirlo, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer aquí este libro y pues dar nuestros comentarios acerca de la palabra, pero siempre los invitamos a ustedes porque que lo piensen, que comenten, porque este estudio no es que yo sepa todo de ninguna manera, es que estamos aquí unidos y leyendo la palabra y pensando y esto como profundizándonos más, escarbando ahí, a ver qué podemos sacar de esta palabra preciosa del libro en este caso, la carta a los Corintios. Voy a poner aquí esta carta aquí en la pantalla para que podamos tenerlo aquí juntos entre nosotros. Espero que lo pueda ver allí. ¿Lo puede ver bien? Es muy chiquita la letra ahí. Ok, muy bien. Usted me dice cuando lo ve bien. Ahí está mejor. ¿Está mejor? Ok, muy Sí. bien. Ok, déjeme ver. Ya, ok. Más o menos. Ok, vamos a empezar a leer esta carta y luego a ver qué sacamos aquí. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación que escribió Pablo en su carta. Y no sé, pero muchas veces como brincamos la salutación porque como, bueno, es nada más la salutación y como probablemente no tiene nada importante ahí. Pero aquí yo veo por lo menos cosas aquí que son importantes. Uno, Pablo declara que es llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo. O sea que él no está haciendo esta obra por su propia voluntad. Él no le puso a sí mismo el nombre de apóstol. Él es llamado por por el Señor Jesucristo, y él lo sabe, y él declara que soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sabemos el encuentro que tuvo, la experiencia que tuvo Pablo en su conversión cuando él antes iba persiguiendo a la iglesia, pero en el camino vio al Señor Jesús en el camino, y ahí es donde su vida fue cambiada, fue transformada totalmente después de este encuentro con el Señor Jesús. La otra cosa que vimos anteriormente, pero es muy interesante, que cuando uno lee en el libro de los Hechos y luego uno lee en el libro de Gálatas, parece que Pablo, después de su conversión, antes de que fue a Jerusalén,
él tuvo otra experiencia con el Señor Jesús. Él fue posiblemente al monte de Sinaí clamando y buscando al Señor Jesucristo y tuvo un encuentro con donde él fue elevado al cielo y vio cosas indecibles. Dice también aquí creo es en Corintios también, donde él menciona su experiencia cuando él fue levantado y llevado al cielo. Y ahí es donde él declara en Gálatas que él fue enseñado por el Señor Jesús el evangelio que él tenía que predicar. No lo aprendió de Pedro o los demás apóstoles, sino Pablo aprendió el evangelio que él predicaba por el Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante porque Pablo es uno que tal vez el apóstol que tiene más influencia sobre la iglesia moderna que nosotros conocemos que cualquier otra persona después de Jesús. Fue Pablo que por sus cartas y por su predicación y por la doctrina que él enseña en sus cartas, ha sido una guía y una base para la iglesia cristiana. Entonces aquí cuando dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo es porque él fue llamado y lleva el poder del Espíritu Santo. Este poder también vimos en el libro de los Hechos, como el Señor hizo milagros, dice, extraordinarios por las manos de Pablo. Dice que hasta tomaron manteles y que lo sacaron de su cuerpo y lo llevaban a los enfermos y se sanaban, o a los endemoniados y fueron liberados. Solamente con la unción que estuvo sobre Pablo, y la fe también de los hermanos, cuando llevaban estas cosas, el Espíritu Santo hizo grandes cosas. Entonces, Pablo realmente fue llamado a ser un apóstol de parte del Señor Jesús, y lo que estamos leyendo son no solamente sus cartas a sus amigos, sino estas cartas él enseña, son enseñanzas doctrinales para la iglesia, en este caso la iglesia en Corinto. Aquí nosotros lo tomamos también para nosotros, que somos también la iglesia de Cristo. Han pasado casi 2000 años, pero las palabras de Pablo siguen todavía en efecto y instrucción para nosotros. Aleluya. Interesante que Pablo dice, Pablo el apóstol y el hermano Sóstenes. Quiere decir que Pablo está donde él está. Hay otro hermano que está ahí con él y que está ministrando, trabajando ahí con Pablo. Él lo menciona. Pablo el apóstol y el hermano Sóstenes, o que están como que estuvieron trabajando juntos, como vimos Pablo y Bernabé, Pablo y Silvano. Pero aquí, esta es la única mención que tenemos de Sóstenes, pero era otro hermano que estuvo ahí con Pablo. Y luego él indica que esta carta es para la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero como estas cartas fueron escritas y las copiaron y las enviaron a todas las iglesias, es por eso que tenemos ahora esta carta en nuestra Biblia, porque esta carta se salvó, se compartió y esta carta fue enviada a todas las iglesias, no solo la iglesia en Corinto, igual las demás cartas también, por eso las tenemos. Y luego él indica que la iglesia es, como iglesia, somos llamados a ser unos santificados en Cristo y dos llamados a ser santos, que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero la santificación es la obra de Dios y el ser santo es la obra nuestra, ¿verdad? De vivir una vida en santidad, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo? Entonces, como nosotros también invocamos el nombre del Señor Jesucristo, esta carta es para nosotros. Dice, llamados a ser
santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí estamos. Entonces, esta carta, estas palabras también son para nosotros y para la iglesia. Dice, gracia y paz a vosotros. Es una bendición sacerdotal a la iglesia. Que la gracia de Jehová y la paz de Cristo estén sobre ellos, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces, esto es una salutación, hermanos, que muchas veces como brincamos y para leer lo que es importante. Pero esto es importante también. Nos está hablando aquí de quiénes somos en Cristo y que se está estableciendo como una autoridad en el Señor Jesús y esas palabras son para nosotros. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí el título, Acción de Gracias Pastor, por... Amén. es bonito esta parte del saludo lo que está explicando usted, porque para mí también es como que si me estuviera saludando a mí también. Es como, yo creo que debemos de tomar la palabra, ¿no? Como dice usted, es para nosotros, es para mí, cada uno tiene, yo creo que cuando uno ama a Dios, los saludos, la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es como que nosotros lo estamos viviendo eso ahora, así que ese saludo me viene para mí también, y es lindo todo esto, empezar con los saludos. Amén, amén. No lo había pensado exactamente así, pero lo recibo. Es bonito, ¿verdad? Que Pablo nos está saludando a nosotros, a mí, a usted, ¿verdad? Y Claro. es como una salutación personal a cada uno de los que aman a Cristo. Aleluya. Qué hermoso. ¿Sabe que es Claro, un... porque Ujú. Adelante. él dice a todos los llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este saludo es vivo para hasta el último momento, hasta el fin de la iglesia, digamos, una palabra viva. Aleluya, amén. Sabe que yo escuché un testimonio de una persona que fue elevado también al cielo, tuvo una experiencia espiritual donde el Señor lo llevó al cielo. Y en su testimonio, él mencionó que ahí en el cielo, él se encontró con el apóstol Pablo. Y lo menciono porque aquí estamos hablando de él, ¿verdad? Y dice que el apóstol Mm. Pablo le preguntaba acerca de cómo iba, ¿verdad? En la iglesia y si todavía predicaban su evangelio. Y ese ministro, porque era un pastor, un ministro, le dijo, pues claro que sí. De hecho, ayer cité sus palabras, pero palabra por letra, ¿verdad? Porque aquí la tenemos, ¿verdad? Y Pablo dice que el apóstol Pablo se quedó maravillado de que hasta el día de hoy todavía estamos leyendo y compartiendo las Como cartas se del... entrecorta, pastor, ¿Mandé? ¿Perdón? algo le está pasando al internet. Sí, sí. Oh, ya. Ok, pero es interesante, ¿verdad? Testimonio que de un pastor que fue llevado al cielo y hasta que vio el apóstol Pablo ahí. Pero bueno, eso es aparte. Vamos a seguir aquí con la carta. Dice aquí, acción de gracias por dones espirituales. Vamos a leer lo que dice. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, escucha bien, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Wow, qué palabras tan impresionantes, tan hermosas, ¿verdad? Cuando Pablo está declarando que por la gracia de Dios, Dios está siempre con nosotros y Él está siempre, ¿verdad? Ah, orando por nosotros. No, ¿dónde estamos? Ok. Dice que por esas cosas nosotros tenemos la palabra, tenemos toda ciencia, dice, todo conocimiento, dice, como el testimonio acerca de Cristo, nosotros la tenemos también. Amén. Y en el versículo 7, donde dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros podemos esperar, hermanos, usted y yo, que tampoco nos falte a nosotros ningún don espiritual. ¿Por qué? Porque es la manifestación del Señor Jesucristo. Juan 14 también habla de esto, de que cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, el Señor se manifiesta en nosotros. Juan 14, 21 y 23 habla de esto. Y aquí Pablo está declarando de que el Señor no nos va, o que nosotros no vamos a faltar en ningún don espiritual. De hecho, dice, el cual también os confirma hasta el fin. O sea que esta promesa de que los dones espirituales están con nosotros sigue hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Lastimosamente, hay personas que por su doctrina creen que los dones se acabaron con los apóstoles, que nos siguen los dones. Pero mira aquí lo que dice. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, dice. Entonces, obviamente esos dones sí siguen con nosotros hasta la venida de Cristo. Y luego dice, fiel es Dios, y por el cual fuiste llamados a comunión con el Hijo Jesucristo, y esa comunión es por el Espíritu Santo, y los dones vienen por el Espíritu Santo, también como veremos en capítulo 12 de este mismo libro. El Señor se manifiesta en nosotros, por lo cual Pablo da gracias. Y espero que no sea Pablo solamente que dé gracias por los dones espirituales que Dios nos dé a nosotros, ¿verdad? Que estemos nosotros agradecidos de que Dios no nos ha dejado ni aún a nosotros huérfanos, sino que el Espíritu Santo también ha venido aquí con nosotros, porque nosotros de igual manera creemos en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Creemos en estas palabras que escribió el apóstol Pablo. Nosotros las recibimos, nosotros también las creemos y nosotros también tenemos esta promesa para nuestras vidas de que habrá dones espirituales en nosotros, que nosotros no vamos a faltar ningún don espiritual tampoco. Wow, para mí eso es algo maravilloso, lo recibo y digo, gracias Señor Jesús, cuán grande eres. Y gracias que esos dones no terminan, sino siguen y podemos nosotros aún también recibir y andar en los mismos dones que también anduvo Pablo con la iglesia en aquel tiempo. Nosotros también somos santos y creemos, recibimos también los mismos dones. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Ok, pues vamos. Pastor, Amén. parece que nosotros nos estamos perdiendo de muchas cosas porque no estamos, digamos, como dice acá, dice, a ver, que nosotros hemos sido, que estamos,
A ver, ¿dónde está? Dice que hemos sido llamados a ser santos. A ver, no hay. Que tenemos todas las cosas, dice, como usted estaba leyendo, que, a ver, acá está, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, dice. Y parece que a nosotros nos falta pedir todo eso, porque el apóstol Pablo veía que ellos tenían muchas cosas de parte de Dios. O sea, si en ese tiempo había muchas cosas que habían recibido ellos, es como que a nosotros nos hace falta, como que no estamos pidiendo todo o viendo todo lo que Dios les ha dado, nos ha dado y lo que tenían los de esa iglesia de Corintios, ¿no? Pues sí, bueno, yo digo que sí, pero también digo que tal vez no, porque los que están pidiendo están viendo. Y los que no están viendo necesitan pedir más, ¿verdad? Porque la promesa Claro, está delante de nosotros, de que donde dice, ah, aleluya, deme un segundo, de tal manera en versículo 7, donde dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la esperanza que Pablo tiene para la iglesia, por lo cual él da gracias. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros y por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué es esa gracia de que está hablando? De que no faltemos en ningún don espiritual, sino que es una manifestación del Señor Jesucristo, el cual, como dijimos, el cual también nos confirma a nosotros hasta el fin. Entonces, si no estamos viendo estos dones, es porque, no, como usted dice, debemos entonces buscarlos y pedirlos y ejercer nuestra fe, andar en esta confianza de que realmente estos dones espirituales son para nosotros, de igual como era para la iglesia en aquel tiempo. Y es la gracia de Dios que hace esto para nosotros. Y mire que tiene su claro, propósito. Mire, perdón, pero mire que tiene su propósito para que seamos nosotros irreprensibles en el día de nuestro Señor. Es cuando Él venga. O sea que aún para nosotros está en el futuro, ¿verdad? Entonces, estos dones tienen un propósito en nosotros para que nosotros también estemos irreprensibles cuando venga Cristo. Entonces, cuando dice como Dios es fiel, pues porque nos ha llamado a la comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener estas cosas, son necesarias para nuestro caminar espiritual. Adelante, hermano. ¿Qué iba a decir? eso es lo que yo decía, es lo que yo decía, porque nosotros como que no nos hemos esforzado, digamos, Mm. porque vemos que Pablo está hablando a ellos, a esta iglesia, en esta carta, de que ellos habían recibido, porque el Señor está el apóstol Pablo está confirmando de que ellos tienen esos dones. Y yo lo que digo es que a nosotros, a nosotros los creyentes de ahora, es como que no nos hemos esforzado en buscar y recibir, digamos, buscar de Dios para que Él nos confirme, así como les ha confirmado a ellos todos los dones que ellos tenían, porque me parece que esa iglesia tenía muchos dones más que otras, digamos, ¿no? El Señor como que les dio muchas cosas, como dice acá, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, no sé si Dios les dio así o ellos, digamos, buscaron y buscaron de Dios, pero ellos espirituales, como dice ahí, toda palabra en toda ciencia. Yo, eso es lo que a nosotros nos falta ahora, ver cosas, recibir lo que Dios ya nos dio a nosotros y que están todavía, no porque Dios no quiera revelarnos,
ni darnos, sino porque nosotros no nos hemos esforzado en recibir y en ver todo lo que Dios nos dio a nosotros, porque así como es para ellos, es para nosotros también, creo yo. Amén. Sí, así es. Somos la iglesia de Cristo de igual manera y tenemos las mismas promesas. Hermana Livia, ¿usted iba a decir algo? Amén, pastor, sí. Yo creo que sí, como usted dice, son promesas que tenemos del Señor y yo creo que el Señor ha repartido todos sus dones conforme a su voluntad, porque hemos podido ver en muchas personas, no todos los dones, pastor, porque yo no he visto la primera persona que un profeta del Señor haya resucitado a alguien. El único fue Jesucristo que resucitó a Lázaro. Ajá. Entonces, en realidad sí faltan muchos dones que aún nosotros no hemos visto, pero que yo sé que están en la promesa del Señor y que el tiempo de Dios es perfecto para cuando Él nos quiera dar a cada uno el don de, por ejemplo, el don que más se conoce es el don de lengua, porque eso también es un don a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos metemos más con Dios en cuestión, Él decide para Él que nos conoce, pastor. Y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él sabe de qué tenemos, qué nos hace falta. Y cuando Él ve que nos hace falta algo, que nosotros, por ejemplo, estemos haciendo algo en que Él pueda, ¿cómo le digo? En que Él sepa que estamos haciendo algo para Él. Y Él sabe que debe en ese momento manifestarse. Él se va a manifestar, pastor, porque es como para como conformar la palabra que uno esté dando cualquier persona. Uno está haciendo algo para Él, y entonces Él está ahí. Él está ahí pendiente como para decir, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Y entonces ahí puedes soltar un don en determinado tiempo. Amén. Amén. Ok. Excelente. Ok. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Pero acordándonos de esto de que hemos leído, de que él reconoce de que el Señor está con ellos, que ellos han sido enriquecidos por el poder de Dios, por los dones de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo y por la comunión con el Señor Jesucristo. Pero luego, mire lo que está diciendo. Él dice, está dividido, Cristo es el título. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué importante es esto. Qué importante es esto hasta el día de hoy. Que nosotros como la iglesia de Cristo estemos unidos, que no haya divisiones entre nosotros, que no haya pleitos, que no haya chismes, que no haya que no dejemos lugar al enemigo para sembrar cizaña en la iglesia de Cristo, sino que dice que seamos todos unidos y hablemos la misma cosa, que estemos unidos, que estemos con la misma mente, con el mismo parecer. Ahora, nunca vamos a ser igual porque somos personas distintas y obviamente va a haber diferencias porque siempre lo hay. Cuando hay diferentes personas, con dos personas ya es difícil, ¿verdad? Hasta hacer un matrimonio que funcione, tienen que trabajarlo, ¿verdad? Porque es difícil. Pero aún así, nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos que trabajar para que estemos unidos en el Señor y no dejar que haya divisiones entre nosotros. Pero algo estaba pasando en Corinto. ¿Y cómo lo sabe Pablo? Pablo no está en Corinto. Entonces, obviamente vinieron hermanos de Corinto a donde estuvo Pablo y les contó acerca de la iglesia, de lo que estaba pasando en la iglesia.
y les contó a Pablo cosas pasando en la iglesia que no le gustó a Pablo. Entonces, vamos a ver algunas de estas cosas, empezando aquí. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Entonces ya sabemos quiénes fueron los que llegaron ahí con Pablo. Los de Cloé fueron los que fueron a visitar a Pablo y les habló acerca de estas cosas. Y dice que hay entre vosotros contiendas. ¿Será posible que haya contiendas en la iglesia de Cristo? Lastimosamente, sí, sí las hay. Hay contiendas en la iglesia, pero dice que él ha sido informado por los de Cloé que hay entre ellos en la iglesia de Corinto contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo de Apolos. Y otro dice, yo soy de Cefas. Y otros dicen, pero yo soy de Cristo. ¿Qué está pasando? Cuando leemos esto, lo que nos damos cuenta es que en la iglesia, en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, que hubo entonces discusiones entre quién era el más importante, quién era el que tiene autoridad, quién es el que tiene la doctrina correcta. Suena parecido al día de hoy. ¿Quién es el que está bien? Y algunos decían, pero yo soy de Pablo, porque Pablo es el apóstol que vino aquí, que estableció la iglesia. Otros decían, pero yo soy de Apolo, porque Apolos fue un gran evangelista que el Señor levantó entre la iglesia, y Apolos también y Pablo trabajaban juntos. Pablo y Apolos se conocían el uno con el otro y hasta hablaban y se coordinaban su ministerio. Otros dicen, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro, o sea, de los primeros apóstoles, los de Jerusalén, ¿verdad? Donde está Cefas, encargado de la iglesia. Otros dicen, pero yo soy de Cristo, como que es el mero mero, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Que hay entre ellos discusiones entre cuál de ellos tiene la razón. Y están citando esos nombres como para apoyar su posición, su idea, su doctrina, lo que ellos querían como enseñar en aquel tiempo. Y mire, hermanos, hasta el día de hoy sucede esto. Y mira la respuesta de Pablo a todo esto. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Es Pablo quien lo está escribiendo. ¿Fui yo crucificado por vosotros? No creo, ¿verdad? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, porque somos bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice que hasta doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gaia, ¿verdad? Se acordó, ¿verdad? Que había bautizado. Y luego dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Y luego alguien le recuerda que también ya también bauticé a la familia de Estefanes, pero de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero el punto es que él no quiso ser parte de este pleito, de esta discusión, y no querían que se usara a él como razón de que haya divisiones en la iglesia, o que uno diga que, pues yo soy de Pablo y Pablo es el que realmente tiene la verdad, la autoridad, el que estableció esta iglesia, lo que sea, ¿verdad? Lo que fueran sus discusiones entre ellos. Pero lo que vemos es que hubo discusiones y Pablo dice, no tienen que tener discusiones entre ustedes, sino, bueno, vamos a ver en un segundo lo que él quiere que seamos, ¿verdad? Pero dice, también dice, pues no, y es interesante esto, porque, bueno, dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
¿Qué está diciendo? No está diciendo que no importa el bautismo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. De hecho, vemos que en la iglesia primitiva cuán importante era el bautismo, de que están peleando entre ellos quién tiene el mejor bautismo, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice que no se enfoquen en esto, sino que él es el evangelio, es el Señor, es la salvación, es la cruz de Cristo, lo que él sufrió, no su bautismo y quién le bautizó, ¿verdad? Si usted fue bautizado por un gran varón de Dios o fue bautizado por un fulano, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver y ahí es donde nosotros como humanos buscamos exaltarnos a nosotros mismos y no está bien, sino que nosotros como tenemos que humillarnos entre nosotros mismos y ante Dios, porque esta obra es la obra de Cristo Jesús. Es su sacrificio, es su sangre que nos salva a nosotros. Y es lo que dice aquí, yo he sido enviado a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras de hombres, sino para que no se haga vano la cruz de Cristo, donde Cristo murió, donde Cristo dio su sangre, derramó su sangre, donde Cristo ganó la victoria. Él quiere otra vez traer el enfoque al Señor Jesús y no en los hombres o quién es el mayor o quién ha sido bautizado por el hombre más poderoso, ni nada de esto, sino que nos humillamos ante Dios y que estemos unidos. Entonces, cuando leo esto, veo las discusiones que se había levantado en la iglesia. Hasta en aquel tiempo hubo divisiones. ¿De dónde vienen estas divisiones? Es el enemigo que viene para robar, matar y destruir, y lo estaba haciendo hasta en aquel tiempo y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos nosotros estamos viendo cómo el enemigo pone entre nosotros pleitos y divisiones y distracciones y diferentes cosas. Pero aquí, el punto aquí de Pablo es que nosotros seamos realmente unidos, como dice, en una misma mente, un mismo espíritu, un mismo padecer, que si estemos unidos en el Señor Jesucristo y que no nos enfoquemos en los hombres, porque esto es lo que pasa hasta el día de hoy. Usted mira a un hombre usado por Dios, un gran hombre usado por Dios, y uno podría citar cualquier nombre hasta el día de hoy. Hay hombres que vienen a su nombre, a su mente, viene a mi mente varios nombres de hombres que son usados por el Señor o mujeres también. Pero el punto es que no somos nosotros, sino es Jesús. Y nosotros tenemos que humillarnos ante los humanos para servir a Cristo. Amén. Y que estemos unidos. Y que no haya división en la iglesia de Cristo. Entonces, esto es lo que veo aquí. Sí, adelante, hermana. Pastor, en el versículo 10 y en el 10, como dice el Señor, ¿no? Y yo también me he preguntado muchas veces, ¿no? Esta parte, digo, ¿cómo puede ser que haya diferentes, o pongamos denominaciones, ¿no? Y, o de religiones también, si nosotros tenemos la misma Biblia? Por eso yo pienso que con respecto a Cristo, ¿no? Porque todos somos diferentes, pensamos cosas diferentes, tenemos gustos diferentes, pero con respecto a la palabra, a lo que Dios nos dejó, este libro, yo creo que yo eso pensaba, decía, pero ¿cómo pueden ser tan diferentes de una iglesia a la otra si tenemos la misma Biblia, el mismo consejo? El mismo Dios, como dice en otra parte, un mismo espíritu, una sola mente. ¿Cómo podemos ser a veces tan diferentes, no? Y yo no entendía y hasta ahora no entiendo, digo, ¿cómo pueden haber tantas denominaciones, decir, estoy en desacuerdo con esto, nosotros vamos a hacer así?
si Pablo dice, o sea, tenemos que estar unidos en una misma mente porque la palabra es la misma. Si usted lee un versículo, este versículo 10, yo leo el 10, la otra hermana lee el 10 y todos leemos lo mismo. ¿Y por qué tenemos que pensar diferente? Yo creo que con respecto a esto, yo creo que no tenemos que estar divididos en este caso, ¿no? Como dice ahí, los de Chloe, aparte, el apóstol Pablo ahora dice, no hay que dar nombres, dice, no, nombres no es. Pero el apóstol Pablo, él decía, he sido informado por los de Chloe, dice, o sea, él no dice, cuidado, no nombres a tal persona, porque no toquéis, como decir ahora dicen así, al ungido, haga lo que haga el ungido, no lo quieren tocar. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que haya diferentes maneras de pensar con respecto a la palabra? No. Yo sé que Dios de un versículo puede dar muchos mensajes, pero siempre tenemos que estar con el mismo pensamiento con respecto a Cristo, a la palabra de Dios. Y con esta otra parte donde Dios dice, donde la palabra dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de no sé cuántos más, también, ¿no? O sea, es como que a la vez tenían toda la congregación, esta iglesia de Corintios, pero a la vez estaban tan divididos en el tema de como ahora, como dice usted, ahora también estamos divididos. ¿Por qué? Porque nosotros, en mi caso, uno no puede tocar a una persona que tiene un líder. Es como que yo no puedo aconsejar a otra persona o yo no puedo orar sin el permiso del otro líder. Entonces es como dicen, no, yo soy de mi líder es tal persona y nadie más puede decirme más nada, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, o sea, al tener así los líderes, al pensar en eso y no decir, bueno, ustedes, yo soy el líder de acá, pero ustedes pueden escuchar consejos de otras personas. Ustedes pueden hablar, pueden hacer lo que otros dicen o pueden enseñar a otros también, pero no estar así tan divididos. Yo soy de todo. Eso pasa hoy y es lamentable porque no se puede. Yo, por ejemplo, a veces no puedo orar cuando Dios me muestra algo, yo no puedo orar por una persona porque esa persona tiene su líder. Y no, sin el permiso de ese líder, uno no puede hacer nada. Por más que Dios me diga, anda y ora un domingo, anda y ora por tal persona. Y uno no puede hacer nada porque el otro está cuidando a sus estudiantes, no sé cómo decirles, a su grupo. Entonces pasa eso y yo creo que todo eso no está bien porque todos deben de apuntar a que amen a Cristo, a que sigan a Cristo, a que todos somos, digamos, hermanos y que nadie es más, nadie es menos y tenemos que avanzar así. Amén. Y es la verdad que no hay ni uno que es mayor que otro. El hecho de que haya diferencias entre nosotros en maneras de pensar o maneras aún de leer e interpretar la escritura, de esto va a haber porque leemos y pensamos tal vez diferente, pero el punto creo es que no dejemos que el enemigo use esto para dividirnos como iglesia, sino que nosotros tenemos que estar unidos en un solo fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Y que si haya diferencias entre nosotros, ahí es donde el enemigo quiere meter, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Sus dardos para destruir la iglesia de Cristo. Pero si nosotros amamos a Jesús y recibimos a nuestros hermanos y tenemos una atmósfera donde se puede tener desacuerdos, pero seguir amándose,
amándonos entre nosotros, ¿verdad? Es donde la iglesia puede como sobrevivir divisiones, porque hay divisiones siempre va a haber, porque somos diferentes. Pero el punto es que no dejemos que esas divisiones nos divide a nosotros como hijos de Dios. Como usted dice, ¿cuántas denominaciones hay en el mundo? Hay miles. Y cada quien conforme a lo suyo. Pero le digo, cada uno tiene su doctrina. Y hay miles. ¿Cuál de estas doctrinas es la correcta? ¿Quién sabe? Porque cada doctrina, por definición, es una enseñanza de hombres. Es nuestra interpretación de qué es la Biblia, lo que dice la Biblia. Es una doctrina, es nuestro entendimiento de lo que dice la Escritura. Pero la doctrina de Cristo es ese libro, ¿verdad? Es el libro entero. Entonces nosotros, sí, entonces nosotros usamos esto para hacer divisiones entre nosotros cuando Cristo nos dio este libro para unirnos a nosotros. Ahí es donde nosotros dejamos que el enemigo, ¿verdad?, gane victoria sobre nosotros y aún sobre la iglesia, porque no sabemos cómo amarnos y perdonar los unos a los otros, aún cuando estamos en diferencias, ¿verdad?, en diferentes maneras de leer y entender la misma escritura. Hermana Livia, ¿usted quería algo? ¿Decir algo? Sí, pastor. Yo creo que nosotros a veces tenemos el mismo libro, tenemos la misma palabra, el Señor nos la entregó con un solo fin, con el fin de, con el fin de, con el fin de que nosotros estuviéramos unidos en Cristo Jesús, de que tuviéramos, o sea, en un mismo sentir, que es lo que dice Pablo, en un mismo sentir, todos juntos, todos unidos. No porque me bautizó Juana, Pedro, Teresa, o sea, Chloe, Pablo, Polos, Mateo, que sea que me no pertenezco a él, porque como dice Pablo, yo no te bauticé en el nombre de Pablo, yo te bauticé en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Al momento que tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tú eres de Jesús, tú no eres de más nadie. Pertenezca a la congregación que pertenezca, porque el mejor, el único verdadero es la palabra. Esa Amén. palabra que nos la dejó Cristo. Y que Amén. sí, hay un versículo, pastor, que usted lo puede leer, usted lo puede discernir a través del Espíritu Santo. Y Dios le dio la palabra. Y usted la soltó como tal cual se la mandó, el Espíritu Santo se la reveló. Pero resulta que otro día la ley y el Señor le da otra revelación. ¿Por qué, pastor? Porque depende la cantidad de personas o el grupo de personas que estén. Quizás Dios necesita soltar una palabra para esas personas que están ahí. Y por eso que hay diferente revelación. Uno lee un versículo y de repente se tropezó con que lo vuelve a leer, releer, pastor, y de repente uno siente que, o sea, le sintió, le llegó a uno otras cosas. Yo creo que a usted le ha pasado, pastor. Yo creo que sí le ha pasado porque en muchas ocasiones de repente uno vuelve a releer y resulta que uno analiza otra cosa. Sí, O le claro. llega otra cosa, o revisa otra cosa y resulta que concuerda con lo que uno está leyendo. Y, o sea, entonces ya empieza como que uno a indagar más y el Señor, al ver que tú estás buscando, que está ahí, el Señor te revela lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que sucede con muchas personas. Hay muchas denominaciones, pero cuando uno llega y busca la palabra, uno ahí por medio de la palabra, como el Señor quiera revelarle, porque es lo que dice, estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, que es lo que dice Pablo aquí, que estemos en un mismo sentir. Y sí, de que el enemigo va a entrar, pero nosotros tenemos la potestad para echarlo fuera y no permitir, o sea, resguardar la oración en medio de sus momentos.
Entonces, nosotros tenemos que reconocer de que no es una iglesia mejor que otra, un predicador mejor que otro, una persona mejor que otra. Es que todos somos hijos del mismo Dios, tenemos el mismo Salvador y ese Salvador está trabajando con todos nosotros y todos nosotros probablemente andamos mal en alguna cosa u otra, ¿verdad? Pero el Señor tiene tanto amor y tanta misericordia de que Él no nos divida, aunque nosotros nos dividimos, ¿verdad? En el Señor dice que hay un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu. Y hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesús. Nosotros ponemos divisiones, pero como dice aquí, esto no es lo que quiere Dios para nosotros. Nos quiere unidos, una solamente, un mismo parecer. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, capítulo 2, cuando los hermanos estuvieron orando y cayó el Espíritu Santo, dice que estaban unidos en un solo sentir, una solamente, un solo corazón, ¿verdad? Orando a Dios. Y como estaban unidos en esta petición, cayó el Espíritu Santo y los bautizó porque Cristo ahora había pagado el precio. Nosotros estamos bajo el mismo precio, la misma sangre, pero muchas veces nuestra propia divisiones nos divide también de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, amaos los unos a los otros y no peleaos los unos con los otros. No dijo eso, ¿va? Al contrario, dice que no hagamos esto. Entonces, pues, yo creo que todos tenemos campo para crecer en esta área, ¿verdad? Para humillarnos a nosotros mismos y dejar que otras personas tengan diferentes ideas y seguirlos amando. Aun si no estamos de acuerdo, pero seguirlos amando, seguirlos llamando hermanos y hermanas, seguirlos, ¿verdad? Tratando con amor en vez de con completos, ¿verdad? Y eso es lo difícil porque nosotros humanamente queremos nuestra forma, ¿verdad? Nuestra manera de pensar. Pero bueno, aquí vemos que Pablo dice que no es así. Y aquí tenemos que ese ejemplo de que aún en aquel tiempo estas cosas estaban pasando y hasta el día de hoy, pero la victoria la tenemos en Cristo. ¿Alguien más? Pastor, acá también hay otro peligro cuando dice la gente, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. O sea, está dividido ese pensamiento, ¿no? Pero también a la vez no solamente dice, bueno, yo soy de, o sea, no está, digamos, afirmado en que yo soy de Cristo, no importa que esté con Pablo, esté con Apolos, pero todos tenemos que decir, yo soy de Cristo. Como dice usted, no somos de Cristo todos, pero hay un tema que el ser humano es bastante, somos, digamos, llevados por el mal y no nos damos cuenta. A veces empezamos a amar más al líder que a Dios. Por eso dice, no, yo soy mi líder es tal persona. Tal persona es como mi padre. Entonces, vamos viendo que también, o sea, el amor, en vez de que nosotros enseñemos, digamos así, o los líderes enseñen que el amor debe ser para Cristo, a veces se aman tanto, digamos así, la persona que está siendo instruida con el líder. O sea, se aman tanto, se llevan tan bien que a veces se olvidan de Cristo. Porque yo he visto casos así. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Vos amas a Dios? Sí, sí lo amo a Dios. Le digo, entonces, ¿por qué no venís a la iglesia? Bueno, no saben por qué decir, pero cuando viene a la iglesia
un pastor, digamos, que yo conozco, no digo, y le vuelven a invitar a ese pastor que al principio estaba y por algo tuvo que irse, vuelven a invitar a ese pastor que estuvo antes con ellos, no falta nadie, todos vienen a verlo, todos. Entonces, yo me acuerdo una vez que el Señor me dijo así, ese pastor que está ahora, era cuando yo había venido recién a Argentina, dice, ellos son amantes, dijo así el Señor me dijo, digo, ¿cómo amantes? Sí, me dice, son amantes, los dos se aman, el pastor le ama al pueblo y el pueblo le ama al pastor, y a mí me dejaron. Entonces es un peligro también esto de permitir que no, que solo el líder tiene que ser el que le aconseja, que solo el líder tiene que orar porque si le duele la cabeza o lo que le duela. Entonces, yo creo que es un peligro todo eso, o sea, hacer que siempre sea el líder el que dependa si le puede dejar ir a tal parte o si está enferma y solo él. Es malísimo eso también, o sea, yo creo que todos debemos tener en cuenta que todos podemos ayudarnos los unos a los otros, a Sí. no ser que yo esté viendo que hay alguien que está dando un mal ejemplo y que a ese sí le diría, no, vos no podés orar por nadie, porque si vos no estás haciendo bien las cosas, estás mostrando mal, dando un mal ejemplo, no podés orar. Pero si hay personas que aunque no estén en el grupo, no sean líderes y Dios le manda a orar, yo creo que deben permitirnos, pero está así las cosas, está así, o sea, si no es el líder, no pueden hacer más nada. Entonces, Bueno, y también es el amor que se tiene el uno al otro amén. y lo dejan a Cristo. La Y, y, fe esa, más tienen. y esa es la cosa, nosotros tenemos que poner a Cristo primero y no al hombre. Y muchas veces uno tiene tanto respeto al pastor o al evangelista o a quien sea, que como empiezan a adorar en cierto sentido a ese hombre. Y eso no está bien, es un gran peligro tanto para la persona que está enfrente como para los que lo está como apreciando tanto, ¿verdad? Demasiado. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Cristo dijo, el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Tenemos que humillarnos y tenemos que guardar de que nadie como exalte a otra persona más que debe de ser, como un siervo, como una persona que tiene cierta responsabilidad, que el Espíritu Santo lo usa, gloria a Dios, pero la gloria para Cristo, no es para el hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el hombre sin el Espíritu no es nada ni nada puede ser. Entonces, pues, como usted dice en su caso, que ni puede orar por alguien sin el permiso del líder, pues esto no está bien en ninguna forma, porque ¿quién es él? Él es siervo de Cristo. Y ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar ahí trabajando juntos y no protegiendo mi reino, digamos, ¿verdad? Mi grupo, lo que es mío, ¿verdad? Esta iglesia es mía, pero la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Amén, pastor. Me parece muy bien porque a mí me sorprende que, por ejemplo, que un líder venga a decirme a mí que yo no puedo orar por alguien, que yo le veo la necesidad, que yo tengo la responsabilidad, que como hija de Cristo, como hija de Dios, que me venga a decir que yo no puedo orar por esa persona. ¿Por qué? Si yo también soy una hija de Dios y estoy consagrada y estoy dando buen testimonio y estoy llena del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo te dice a ti, anda a orar por esa persona, voy a hacerle más caso a un líder que a la persona. No, yo tengo que ser obediente a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios, porque no es posible
que un hombre venga a decirme que no. Si no, en tal caso, bueno, yo no sé, pero por lo menos siempre al pastor se le avisa cualquier cosa de algo que está pasando. A veces el mismo pastor dice, vaya tal persona y tal persona, vayan a visitar a tal persona. Vaya dos personas, van usted, vayan para que visiten a esa persona, a ver qué está pasando, con lo que sea, lo que sucede. A veces los líderes salen a apoyar al pastor en medio de la oración, pero no para impedir. Y además la palabra dice, oremos unos por otros. Él no dijo nada más, no los líderes. Ahí en ninguna parte de la palabra dice que los líderes son los únicos que tienen derecho a orar por una persona. Eso no me parece correcto, Charito, de verdad. Eso no es de la palabra de Dios y ahí estamos errados, porque yo de verdad respeto mucho a cada congregación, a cada pastor, a todos les oro por cada uno de ellos y que sea Dios obrando de una manera especial. Pero en verdad me sorprendió mucho cuando que tú sentiste de orar por alguien y que el líder te diga que no. No, eso no es de Dios. Si Dios la manda a usted a orar por una persona, olvídese del líder. Haga lo que Dios le mandó porque usted está, aquí estamos para obedecer a Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después lo demás. Amén. Y a la vez tiene que haber orden en la iglesia. El líder está ahí por un propósito y él tiene que guardar lo que es el bienestar de la iglesia. Pero ahí también es donde los hombres, su ego empieza a subir y, ¿verdad? Este es mío y usted no puede y así, ¿verdad? Entonces, esto es tierra fértil para el enemigo sembrar su cizaña, ¿verdad? Para sembrar la división. La división es donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y mantener esta tierra buena que tenemos para que la semilla crezca y que no crezcan ¿cómo se llama? Las cosas que lo ahogan, ¿verdad? Esa cizaña, pastor. Las cizañas, sí, ajá. Sí. Bueno, vamos a seguir adelante. Y claro, ellos lo pasaron, nosotros lo estamos pasando, tal vez en diferentes formas, pero es la misma cosa que está pasando en la iglesia. Pero como dice aquí, todo es para la cruz de Cristo y que Cristo sea el que sea exaltado y no nosotros. Y luego Pablo sigue en su carta hablando del Señor Jesús, el poder, la sabiduría de Dios, donde dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué está diciendo? De que esto de que nosotros estamos predicando es la palabra de Dios, es la palabra de salvación. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vemos el poder de Dios en la palabra y esta palabra se está manifestando en nosotros y en la iglesia. Y no es por la sabiduría de los sabios. Sabe que hay eruditas de la Biblia que enseñan la Biblia en las universidades a los que quieren levantarse a ser pastores y predicadores evangelistas, pero estos eruditas, los que son sabios, ni son creyentes y están enseñando a los que son creyentes. ¿Y cómo pueden ellos? Lo que hacen es empiezan a sembrar semillas de dudas, semillas de... Y resulta que los que llegan a la escuela, a la universidad para prepararse, capacitarse, salen
destruidos, su fe destruida. ¿Por qué? Porque estos sabios le enseñaban la sabiduría de los hombres y no la cruz de Cristo. Y en esto están como quitando lo que es el poder de Dios de la misma palabra, poniendo ahí su propia sabiduría, que no es sabio, es nada más entendimiento de hombres, ¿va? Entonces, eso es algo que vemos que está pasando. Y dice aquí, sigue hablando de ese tema, dice, porque los judíos piden señales. Y se acuerda, el pueblo de Israel, los judíos decían, ¿qué señal nos muestra para creerte? Pero dice, y los griegos buscan sabiduría, estaban siempre discutiendo entre sí qué es lo más sabio, ¿verdad? Lo más, una nueva enseñanza, ¿verdad? Como Pablo encontró en Atenas. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados, así griegos como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Va? Dios escoge a las cosas que parecen a los hombres locura o insensatez, pero realmente es el poder de Dios y la sabiduría de Dios siendo manifiesta en la tierra y en el mundo. Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Se da cuenta? Lo necio del mundo escogió Dios. Hermanos, hay personas sabias en la iglesia, hay personas, ¿verdad?, como nobles en la iglesia, pero a esas personas Dios no está mirando a estas cosas. Dios está mirando a nuestros corazones, a nuestra fe, a nuestro amor por Cristo. Y Él escoge al necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Imagínense, Dios escoja las cosas que no pueden para avergonzar a las cosas que piensan que pueden. Miren, lo mismo que estuvimos hablando antes dentro de la iglesia, los que piensan que yo soy alguien que puede, ¿verdad? Alguien grande, alguien importante, y Dios escoja a la persona más humilde y la levanta y la usa. Pero aquí estamos hablando ahora del mundo y es la misma cosa. Dios escoja a personas que son pobres, personas que no son educadas, personas que son humildes. El Señor los escoja, impone sobre ellos su espíritu, y ese espíritu empieza a manifestar en ellos, y ellos, por la sabiduría que Dios pone en nosotros, confunden hasta los más sabios de la tierra. Qué interesante, como Dios es mayor que nosotros los hombres. Y dice en el 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Escucha, mira lo que dice aquí. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escoja aún cosas que no son, para deshacer las cosas que son. Y piensa en esto. Esto es como hay otro sitio, llamamos a lo que no es como si fuera. Y luego Dios lo hace. Y lo hace como lo que nosotros declaramos esperando, que aunque no era, pero declaramos que es así, aunque no es así, pero lo declaramos que es así, y el Señor lo hace, ¿va? Para su gloria. Y esto dice en el 29, dice, a fin de que, tiene un propósito en todo esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ningún hombre, ningún ser humano va a tener
la habilidad de jactarse ante la presencia de Jehová. Porque todo lo más sabio, lo más grande, no es nada en comparación a él. Y Dios entonces escoja a esas personas viles, están menospreciados, y los levanta y los usa para que nadie se jacte, ni aún los viles, ¿verdad? Que Dios levantó, porque ellos bien saben que son viles, bien saben quiénes son, ¿verdad? Y reconocen que es Dios. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, más para él, por él, estáis por Dios, ¿verdad? Estáis nosotros en Cristo Jesús, y es Cristo Jesús quien tiene la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. Todo viene por Cristo. Todo lo que tenemos es por Cristo Jesús. Todo lo que esperamos está en Jesús. Y como dice, si queremos gloriarnos en alguien, no sea en nosotros, no sea en fulano, no sea en fulana, sea en el Señor Jesús, sea en el Padre Eterno solamente, porque Él es el único digno, ¿verdad?, de recibir esta adoración. Ok, entonces ahí acaba este capítulo. ¿Comentarios en cuanto a esta parte? Amén, pastor. De verdad que ya viendo la última parte de este capítulo, pues sí, todo lo tenemos de parte de Dios, y Dios no está dividido, y bueno, y Dios hace conforme a su voluntad, y es muy bonito, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dentro de las mismas congregaciones, dentro de muchas personas, se quieren gloriar, tomarse algo que de verdad el Señor ni siquiera se lo ha dado. Quizás son puestos hasta por un pastor, que a lo mejor el pastor tiene que haber orado, qué sé yo, y el Señor le reveló pues por esa persona. Ahora no lo sé, porque cada quien en su iglesia, cada congregación tiene un pastor, y cada pastor sabe lo que hace y lo que corresponde hacer. A nosotros nos corresponde orar por los pastores, porque ellos son los guías de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, de lo que les revela a ellos. Entonces, orar más bien por los pastores, porque ellos son los encargados de dar cuentas a Dios por un pueblo, y saber, y por lo menos cada pastor tiene que reconocer y saber y reunirse con esos líderes y hablar con ellos, y que no aquel que se crea más que los demás es el que tiene un don para. No, si Dios nos quiere dar un don a cualquiera persona, nos quiere llamar con alguna razón, por algún motivo, por algo que el Señor quiere, necesita de alguien, quiere salvar a alguien, quiere buscar a alguien, hay que hacerlo, pastor. Hay que hacérselo saber, si es posible. Si uno no está muy seguro, pues se lo hace saber al pastor, porque para eso hay un pastor en cada iglesia. Porque yo digo, pastor, me está pasando esto, el Señor me reveló esto, ¿qué debemos hacer? Oramos primero, vamos a hacerlo, en fin, porque se supone que para eso es el pastor, porque el pastor se metería con Dios, y bueno, que el Señor sea el que revele conforme a su voluntad a través del Espíritu Santo. Y entonces es de verdad, Dios no está dividido, y todo lo que tenemos, toda la redención, toda la justificación, todo lo que tenemos viene de Dios. Nosotros no somos nada, sin Él nada somos, pastor. Sin Él nada somos. Entonces, de verdad que es triste cuando aquí decimos, no, nosotros somos de Dios. No, aquí en la iglesia, nosotros donde estamos, aquí hay una cantidad de personas venezolanas, pastor. ¿De dónde eres tú? De Caracas. ¿De dónde eres tú? De Mérida. ¿De dónde eres tú? De esta parte. ¿De dónde somos? De Venezuela. Y ya, un solo país, dividido por diferentes cosas y de diferentes congregaciones de cada parte. Entonces, ¿pero qué viene con un tema, con una forma de ser, una forma de cómo lo educaron? Pero al final todos tenemos la misma palabra. Sí, y de esto estuvimos hablando en la parte antes de las divisiones entre las iglesias.
Y sí, esto existe, pero en esta parte estamos hablando como el Señor levanta a la iglesia, aún los que parecen no personas, digamos, capacitadas, no personas, como importantes. Al contrario, el Señor escoja a lo más pequeño, lo más débil, lo más vil aún, personas llenas de pecados. El Señor lo escoja y lo usa. ¿Y por qué? Para mostrar al mundo, ¿verdad? El poder de Dios. Entonces, aquí estamos viendo de que el Señor no solo está enfocando en la iglesia, sino Él también le importa el resto del mundo. Y Él quiere mostrarse fuerte en el mundo. Él quiere que el mundo vea que, wow, esta persona, ¿quiénes son ellos? Y mira cómo el Señor los usa. De hecho, lo mismo pasó con los apóstoles, cuando después de la muerte de Cristo los llevaron ante el concilio y ellos decían, ¿de dónde vienen estos con esta sabiduría? No son educados. ¿Quiénes son ellos? Y se dieron cuenta de que estuvieron con Jesús. Y así nosotros, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que someternos a Dios y dejar que el Señor nos usa, pero no solo en la iglesia, para que no haya divisiones, sino también en el mundo, para que el mundo vea de que yo no soy nadie, pero Dios que está en mí, Él es todopoderoso y todo lo puede. Y mire, aunque yo no soy nadie, yo puedo orar por usted y Dios va a hacer una obra. Y nosotros creemos, lo declaramos, lo creemos y luego Él se manifieste. ¿Y por qué? Porque Él escoja a los más débiles, ¿verdad? Él pone en nosotros una sabiduría para hablar con uno que es un sabio, ¿verdad? Uno que es un estudiado, un erudita, lo que sea. Y nosotros, por la palabra que el Espíritu Santo pone en nosotros, aun siendo nosotros un nadie, podemos enfrentar a una persona que es ya estudiado, pero el Espíritu que está en nosotros nos hace sabio para contestar al supuesto sabio, para que vea que hay un Dios y ese Dios está obrando en su pueblo y Él levanta a quien Él quiera para que su nombre sea exaltado, ¿verdad? Y no solo en la iglesia, sino también en el mundo, ¿va? Es como yo veo esto. ¿Ustedes qué tal, hermana Charito? Yo estaba acordándome de los fariseos que ellos no soportaban en ese tiempo, ¿no? De que haya otros que hablen mejor que ellos y que hablen, digamos, sabiduría de Dios, ¿no? Ellos no aguantaban eso y en el caso como de Esteban, ¿no? Como todo lo que él hablaba, le decía que él estaba viendo el cielo abierto, no soportaban ellos y lo apedrearon. Y también en otro caso cuando el Señor le hizo hablar, creo, a un o era ciego, sí, y después de ellos, los fariseos no querían aceptar, no querían entender que fue Dios el que los sanó, y bueno, y al final algo le dijo, bueno, el ciego, no me acuerdo bien ese versículo que él como lo contestó, y les dijo, ustedes también quieren ser seguidores de Jesús, algo así, de Cristo o del Mesías, no sé cómo le dijo él, y él los fariseos le trataron mal y lo despidieron de la congregación allá, del templo, digamos. No aguantan, no aguantaban ellos que hablaran más lindo o mejor de Dios, digamos así, ¿no? También hay un caso que acá en Argentina un cantante se convirtió al Señor y, y él, esas canciones de él, las puso otra letra, pero con con la misma música, no sé cómo decir. Solo cambió la letra, el tono, todo igual. Entonces él
un día se fue al Ecuador, y él acostumbrado a ver mucha gente cuando estaba en lo secular, acostumbrado a ver mucha gente, él como que no le gustaba porque le llevaban a iglesias donde estaba muy poquita gente, ¿no? Él fue allá para testificar y cantar, todo eso, ¿no? Y le llevan a otra ciudad donde había una iglesia bastante humilde, muy humilde, y poquitas de esa iglesia. Entonces, él nos contaba esto, ¿no? Cuando volvió de ese lugar, fue a nuestra iglesia donde yo estaba, allá en el Ecuador. Y él dice que entre en él pensaba y decía, pero ¿cómo me traen para cantar acá? Si hay 20 personas, yo no me esperaba esto. Yo esperaba miles de personas que vengan para que le escuchen a él cantar. Y dice, yo me puse mal, dice, porque yo estaba acostumbrado a tener mucha gente delante de él que le aplaudan, todo eso, ¿no? Y dice que el Señor en esa iglesia, en la peor que vio él, dice que el Señor le habló a través de una persona muy humilde que ni siquiera él pensaba que le iba a usar, ¿no? Él decía así, dice que le dijo que Dios le iba a dar la letra y la música para que haga nuevas canciones, que él no cante eso, lo que estaba cantando. Entonces le dice, el Señor le va a dar, y que él nada más busque de Dios, y que él le iba a dar una nueva letra para que no cante con lo mismo que era la música del mundo que él hacía. Entonces, él cuando vino a donde nosotros, a la iglesia donde yo estaba, testifica, dice, yo con mi corazón pensando que yo ya estaba todo bien, resulta que yo pensé que sabía más que ellos, que lo que Dios tenía que hacer, a dónde me tenía que llevar, tenía que haber tanta gente. Y dice, y resulta que en la iglesia que menos pensaba, que más critiqué por la cantidad de gente, dice que él, o sea, dice, recibí un mensaje de Dios, dice, me hizo llorar, dice, pero no pensé que esa persona, Dios la iba a usar a esa persona. O sea que siempre hay algo en la persona que piensa que ya se la sabe todo, ¿no? Y después estaba llorando, dice, qué orgulloso, qué orgullo todavía hay en mí, dice, y tengo que sacar todo eso, dice, lo que yo pensaba que sabía, no sabía nada. Y la persona que yo pensé nunca le iba a usar, que va a hablar Dios a través de mí por esa gente, Dios le habló y le sirvió y le hizo llorar el Señor a través de los más humildes o de lo más necio, como dice la palabra. Y él reconoció y al final dijo, por favor, cuando ustedes sepan si algún día yo me alejo de Dios, oren por mí, oren, porque me falta todavía. Yo pensé que ya me la sabía todo. Dice, y yo todavía en mi corazón no ha terminado de sanarme de aprender que los aplausos son para Cristo y no para Él. Bueno, O de sea, esto y acá justamente. también, o sea, como dice, Dios desecha la Amén. sabiduría del que piensa que sabe todo, y Dios le enseña a través de una persona necia para Él, o más humilde, no sé. Y bueno, se cumple todo es como que todo se repite en la vida, y nosotros siempre tenemos que ir aprendiendo, ¿no? De todo lo que dice la palabra, tomarnos bien de Dios y creer que Dios, o sea,
es el único a quien tenemos en quien respaldarnos, a quien amar, de quien aprender y a quien seguirlo. Amén. Y bueno, justamente de esto está hablando aquí esta escritura, de que es la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. Y que Dios levanta a quien quiera, como en este caso un hombre pobre que no esperaba, para hablarnos o para mostrarnos o para mostrar su poder. Pues de eso está hablando esta escritura. Y es para la honra de Dios, ¿verdad? Para que Él sea exaltado. Porque el hombre obviamente no fue el que hizo la obra, ¿verdad? Obviamente. Y tenemos que reconocer la mano de Dios. Y entonces, pues, yo digo gracias al Señor por usar un fulano como yo o como usted, ¿verdad? Para hacer algo para Él y para su reino. Y todos tenemos oportunidad de servir a Cristo porque Él no está buscando al más grande, al más sabio, al más poderoso, al más importante. Está buscando al que le ama más, al que quiera más, ¿verdad? Y lo levanta. Y no importa, uno puede ser lo que es uno y el Señor lo usa y lo levanta. Gloria al Señor. Yo creo que nosotros siempre tenemos que ser humildes y saber aceptar o escuchar cuando alguien me dice, ¿no? Que mira, yo vi tal cosa en vos, o Dios me dijo esto. Ser humildes y aceptar. Y si no es así, también, o sea, no exaltarnos y decir, no, eso no es verdad, lo que bueno, muchas gracias y yo voy a orar y bueno, Dios me dirá si es verdad lo que me estás diciendo o no, porque nosotros nos equivocamos mientras estemos en este cuerpo todavía, en este mundo, digamos, eh, eh, siempre vamos a hacer algo mal. Entonces, yo creo que siempre tenemos que estar dispuestos a aceptar también una disciplina o un consejo o algo que nos están diciendo, mira, yo te vi que hiciste esto, dijiste esto mal. Entonces, yo creo que eso debe estar en nosotros siempre, ¿no? Para no creernos que ya todos lo sabemos y bueno, así es como Dios nos va a llevar para adelante. Si no, no puede hacer nada Dios con nosotros si nosotros no nos dejamos tratar Así en es, gloria a Dios. en nuestro carácter, ¿no? Sí, pastor, como dice Charito, en verdad, nosotros tenemos que estar dispuestos para recibir, sea una bendición de alguien o por lo menos, si es también una corrección, saberla recibir y bueno, y orar al Señor, ponérsela en manos del Señor, porque nosotros estamos en este mundo, perfectos no somos, estamos buscando el perfecto, pero el perfecto se llama Cristo. Y bueno, sí, ahí estamos nosotros para recibir tanto una corrección como una bendición o cualquier cosa que venga de parte de Dios. Aceptarla y reconocer, pues cuando uno también comete errores, porque no somos perfectos, pero también reconocerlos y ponérselos en manos de Dios, porque Él es el que hace la obra. Y la obra, pastor, lo que Dios quiera hacer, nosotros soltamos la palabra en el nombre de Él y Él es el que puede hacer lo que Él quiere. Nosotros no somos nada, Él es el que hace todo y la gloria y la honra es para Él. Y la gracia es para Él porque Él es el que hace todo lo posible. Nosotros no, hace lo posible y lo imposible. Nosotros simplemente aprendemos de Él, su palabra, la soltamos y Él sabe qué palabra se le puede soltar a una persona en plena necesidad. Amén. Gracias, hermana. Y tenemos aquí a nuestra hermana Erika. Bienvenida, hermana. No sé si usted tiene algo que quiera compartir o comentar. Hermana Erika, ¿está ahí? Amén, pastor. Gracias. Bendiciones, hermana Charo y hermana Livia. Un A la gusto pastora de Nancy. escucharla, mi hermana Erika. Dios la bendiga. Tanto tiempo la estábamos extrañando.
Sí, ya hasta me siento con telarañas de que tanto tiempo que ya no me había entrado, pero como le digo a la pastora, ahorita la bebé aproveché porque se durmió, ya tiene ahorita 4 meses y como que es más constante en las rutinas de que duerme un poquito más y dije, me comentó el pastor que todavía estaba dando las clases y dije, ay, ahorita voy a aprovechar y me voy a unir. Llegué tarde porque creo que, ustedes empiezan a las 5 de la tarde, hora de California, ahí me mandaron el mensaje, y yo pensaba que era a las 6 de la tarde. Entonces, ya ustedes ya habían avanzado 1 hora, y medio escuché el mensaje, ¿verdad?, que estaban comentando. Y sí, coincido con todo lo que ustedes estaban comentando. Sí es cierto, a veces, la desunión o el querer, ¿verdad? Hacer primero lo que la carne quiere o lo que el pensamiento humano quiere y dejar al último lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Siempre va a haber una corrección, quizás también de nuestra iglesia, de los pastores o de quien lleva ahí el mando, pero siempre con el amor de Cristo y la sabiduría de Cristo para que las ovejas no se ofendan. Y es importante también nosotros acatar la corrección si en algo estamos mal, no solamente salir huyendo y decir, oh, pues es que ahí no me quieren o esto no, porque pues como dice el Señor, ¿verdad? Al que se le ama también se le corrige. Amén. Pero sí, me quedó muy claro, pastor, y muchas gracias por incluirme. Ay, me ¿No? gozo mucho, hermana Erika, que haya regresado. No importa si llegué tarde, pero lo importante es que está ahí y que, bueno, y que alcanzó a escuchar algo de la palabra, del consejo. Y qué bonito, qué bonito. Y espero que su bebé esté perfecta, que esté muy bien, que pronto nos envíen nuevas fotitos porque la vimos chiquita y ya no la volvimos a ver. Y bueno, y que sea la gloria de Dios obrando en nuestra vida. A Amén. felicito, Amén. Ana, la felicito y me gozo mucho escucharla. Amén. Amén. Ok, bueno, no sé si hay otros comentarios. Ya acabamos con el primer capítulo de Primero de Corintios. Vamos a seguir marchando, ¿verdad? Cada semana tomamos un capítulo para, pues, solo dejar que esa palabra crezca en nosotros, ¿verdad? Que sea una semilla que esté plantada en tierra fértil y para que crezca. Aleluya. Amén. Entonces, muchísimas gracias, hermanas, por su participación. Vamos a poner esta grabación ahí en el YouTube para los que quieran participar. Ahí está mi amada. Dios le bendiga. Solamente quería decir qué gusto de estar escuchando a todos ustedes y especialmente de poder ver a Lidia y sus comentarios y porque está con nosotros, pero no he podido verla para un rato. Y yo no sabía que Erika Cortés era Erika Medina. Entonces estoy con muchos gozo de poder compartir con ustedes. Gracias. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Charito, para si nos puede cerrar con oración y parar la grabación para este día. Hermana. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta bella noche, Señor, de haber estado en comunión, Señor, con nuestros hermanos, Padre, estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque vos nos diste a nosotros, Señor, como dice tu palabra, esos dones también, Señor, que pronto vamos a ver que estén funcionando, que vos puedas usarnos, Señor, con los dones que nos diste, Padre, para cada uno, Señor, y que siempre, Señor, estemos unidos a vos especialmente, Señor, respetando mucho a todos los que nos enseñan, a nuestros pastores, a todos, Padre, honrando, como dice tu palabra, Señor, pero nuestro principal amor y atención sea para vos, mi Señor amado, y guardar todos tus mandamientos, tus enseñanzas, Señor, ponerlos por obra, Señor, y siempre dándote gracias, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por mi hermana Erika que pudo estar con nosotros, Señor, y no sé quién más está ahí.
que no habló. Te damos gracias, papito Dios. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya, mi Dios amado. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender y para poder guardar en nuestro corazón, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.